Consultorio de Salud Mental. Un espacio a cargo de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Aquí, en el mundo de la salud. Muy bien, estamos aquí con la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra, para hablar de un temazo realmente como es el alcoholismo. ¿Podemos definirlo, Elsa? ¿Qué es Definirlo es decir que alcohol? es un trastorno por abuso de sustancias, al igual que la cocaína o la marihuana, solamente que es una droga permitida. Así tenemos que decir que el alcohólico estamos hablando, aclaremos primero que todo, del alcohólico, es decir, la persona que no tiene medida en el formato de consumo de alcohol. El que tiene realmente vamos a decir, un patrón desadaptativo de consumo. Y esto le genera problemas, tanto personalmente, a nivel orgánico y a nivel psiquiátrico, psicológico, como socialmente, que es muy importante el tema este. Problemas en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Entonces distinguimos varias situaciones que vive el alcohólico. La primera es la dependencia. Cuando hay un paciente que tiene dependencia al alcohol, estamos hablando de alguien que tomó contacto con el alcohol desde muy temprana edad. Esto le genera otra situación que es la de tolerancia. Quiere decir que cada vez va a pedir su cuerpo más cantidad de alcohol. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores necesitan una cantidad para generar en la persona, a nivel individual, ciertas situaciones de placer o alguna otra situación. Entonces, cuando se suspende bruscamente la ingesta de alcohol, aparece la situación. Tomar alcohol para tener placer. Es que se empieza de esa manera, buscando también algo. Hay gente que busca, o como un medicamento a veces. Claro, también hay gente que busca mitigar penas, ¿no? Con el alcohol o desinhibirse, ¿viste? Los adolescentes Ahora vamos a hablar de eso. Van a bailar, entonces dicen, bueno, me tomo todo, ¿no? Y para un efecto. O sea que se usa para muchas cosas. Y a mí me gustaría preguntarte en algún momento cuando quieras decir, ¿cuándo una persona es alcohólica? Porque yo, por ejemplo, a la noche cuando ceno y me tomo una copita de un buen Malbec, en ¿no? absoluto eso haciéndole es alcoholismo. caso a alguien que conocí, que es un capo para mí, como vos sabés, René Favaloro, para mí, bueno, él más que un compañero, fue un ejemplo de vida en muchas cosas, porque aprendí mucho con él. Comulgo absolutamente con eso. Y le mando un gran abrazo que siempre me cuida desde el cielo, como mi mamá. Es el único personaje que admiro de la vida, de las cosas y de la medicina. Y él decía, una copita por día copita te no, limpia las cañerías, ¿no? Un vaso de vino diario él propiciaba. Está bien, eso no es alcoholismo. Decíamos que el consumo exagerado, perdón, que te saqué genera... conjuntamente con la tolerancia genera justamente la dependencia. Entonces, cuando suspendemos bruscamente la ingesta de alcohol, entramos en el cuadro que se denomina abstinencia, que es un cuadro que puede ser muy severo y que nos da una situación en la cual el paciente tiene inestabilidad, tiene excitación psicomotriz, temblores, manos húmedas y puede llegar inclusive a una crisis epiléptica. Esto es muy importante entenderlo porque seguimos insistiendo que hablamos de patrones desadaptativos de consumo de alcohol. Entonces, podemos decir que cuando el paciente llega a 0,5 gramos de alcoholemia, o sea, son gramos por litro de alcohol, el paciente tiene un estado de desinhibición. Ese estado de desinhibición estamos viendo que lo permite, digamos, las reglas actuales, ¿no es cierto? Cuando pasa de 0,5 y llega a 1 gramo, la desinhibición es mayor todavía.
Llegamos a los 2 gramos y ya hay un estado preconfusional. Cuando llegamos a los 3 gramos, la confusión es muy importante y la incoordinación motora más aún. Vamos a hablar unas palabras sobre intoxicación alcohólica. La intoxicación aguda, que no necesariamente representa que la persona sea un alcohólico crónico, ¿no es cierto? En ese cuadro vemos a la persona también con ataxia, con incoordinación motora severa. Es más grave que quizá en el cuadro anterior que definimos. ¿Por qué? Porque tiene compromiso del juicio y la persona se encuentra en una condición que ya no puede decidir por sí mismo. Acá lo importante de Doctora, todo... antes de proseguir, ¿qué es ataxia? Ahora, toda la gente ataxia es un movimiento rígido que en vez de pisar con las puntas se pisa con los talones. Es puro talón en vez de talón punta. Sí. Y es un movimiento que muy característico de la sífilis cuaternaria, de la tabes dorsal, si hablamos del tema puntual de la ataxia. Bueno, esta incoordinación motora se hace muy evidente y a los 3 gramos, como dijimos, llegamos mal, en condiciones que no podemos emplear nuestro juicio. La intoxicación alcohólica aguda, decíamos, es un cuadro severo por el compromiso del juicio y determina que el paciente corra severo peligro de muerte porque puede llegar al estupor y al coma. Acá de todo esto lo más importante es dejar en claro la situación de que, no habiendo compromiso del Estado respecto de planes de prevención, es importante explicarle a los chicos, porque cada vez el consumo de alcohol se inicia a edades más tempranas, que prácticamente no hay un órgano del cuerpo que no sea afectado por el alcohol. Así decimos que hay malestares gastrointestinales, hay gastritis, hay pancreatitis, hepatitis, miocardiopatías, hipertensión arterial, neuropatías periféricas en las piernas con dolores cerebrantes. A mí me pasó de atender a un paciente. Bueno, en estas condiciones seguimos hablando del alcoholismo crónico, ¿no es cierto? Se llega a estados que la Organización Mundial de la Salud estipula que el alcohol está directamente relacionado con enfermedades de tipo oncológicos, es directo productor de cánceres de orofaringe, nasofaringe, laringe, ano, recto, colon, prácticamente de todo el cuerpo. Estamos hablando siempre de lo que es el alcoholismo crónico. A su vez, hay enfermedades psiquiátricas destapadas por el alcohol. Esto lo hablamos con la esquizofrenia, con respecto a las drogas. Puede destapar variados tipos de psicosis. Por ejemplo, doctora. Variados tipos de psicosis, entre ellos la esquizofrenia. Hablamos de esa vulnerabilidad especial que tiene el paciente y que a lo mejor el consumo exagerado de alcohol destapa esa marcación genética que hablaba la doctora. Y yendo a eso, ¿cuál es el consumo exagerado de alcohol? ¿Cuál es el límite normal y cuál es lo normal y la dosis tóxica del alcohol? Bueno, si se puede decir de alguna forma. Porque un poco me asustaste, doctora. 2 copas de vino y una medida de whisky y punto. Eso ya... Y no hacerlo diariamente, ¿no? Nosotros hemos cenado muchas veces juntos en la Parolacha, ¿no? Le mandamos un abrazo a la gente de la Parolacha, tomando un rico vinito, pero en su justa medida. ¿No? Bien. Entonces, ¿cuál es? Te estaba diciendo, 2 vasos de vino y una medida de whisky es lo máximo que uno podría decir por día, diariamente. Por día. Ahora, si tomamos no hacerlo menos, como mejor, costumbre, ¿no? Debe ser recreacional. Si no, vamos a entrar también en un estado de cierta cronicidad y de cierta adicción. Doctora, la cirrosis hepática también es provocada por el alcohol, ¿no? Omití hablar de la cirrosis porque es un caso particularmente grave y muy frecuente, porque la hacen aproximadamente el 14% de todos los alcohólicos crónicos. Una enfermedad desgraciada si las hay, que se sufre mucho, ¿no es cierto?
No es una enfermedad que te lleve rápidamente, no es un infarto. Bien, tenemos que decir también que el alcohólico es una persona muy mal nutrido. ¿Por qué? Porque compensa las calorías de la comida con las del alcohol, de manera tal que está carente de las principales vitaminas. La ausencia de la vitamina B1, tiamina, nos da el síndrome de Wernicke, que es ataxia, oftalmoplegia, nistagmus y delirium. Un cuadro también importante. De las enfermedades orgánicas, bueno, ya las hemos nombrado. Nos quedaría por hablar del síndrome alcohólico fetal, también cuadro muy importante que se da en madres bebedoras crónicas. Si no se produce el aborto temprano, nos encontramos con un niño que tendrá talla pequeña permanente o microcefalia o dismorfia facial. Todas esas cosas las trae el alcohol de manera crónica. Nuestro país estamos hablando de la madre que bebe alcohol que sigue bebiendo y está alcohol gestando durante el embarazo. Eso. ¿Podemos repetirlo, doctora? Produce situaciones muy gravosas. Escucha bien si estás embarazada. Malformaciones tan graves que producen el aborto del feto o del embrión. Y algunas que permiten el nacimiento y quedarían una microcefalia, un cerebro mucho más chico del que tiene que tener normalmente un niño. Talla pequeña permanente siempre va a ser dentro de la escala más pequeño que los demás. Y además características, malformaciones faciales o dismorfia facial. Nosotros tenemos un consumo en nuestro país de aproximadamente 9.4 litros por habitante, comparado con Chile, que es el más alto en Latinoamérica, que es 9.6, para una media de aproximadamente 6.4 mundial. Pero hay países del mundo que tienen una alcoholemia, un alcoholismo muy marcado. El lugar donde más se bebe es la ciudad de Moldavia, que es una ciudad de Rusia. Y bueno, por supuesto, rumanos, eslovenos, checoslovacos son grandes bebedores de alcohol. El tratamiento, muy difícil, por cierto, porque la medicina aún no encontró un medicamento eficaz. Se ha usado el disulfirán, que en nuestro país se usa muy poco, que produce síntomas de desagrado frente al alcohol, y también se usa la naltrexona, que es, produce rechazo del craving, que es el imperioso deseo de consumir alcohol que tienen los alcoholistas crónicos, ¿no es cierto? De ellos se usan muy poco en nuestro país, se usan en otros lugares, y nosotros le damos más carta franca al tema de las, vamos a decir, el tipo Alcohólicos Anónimos, o sea, todo lo que sea más de hablar, de persuasión, y del apoyo general que le pueda dar un grupo nacido en la década del 30 y que sigue todavía dando buenos resultados, ¿no? Después, antes de ir cerrando, te quiero hacer una pregunta. Sí. Es frecuente que los jóvenes, cuando van a bailar, se emborrachen totalmente, ¿no? Y no solamente eso, sino que me acuerdo una madre que me escribía angustiadísima, preguntando qué daño le puede hacer a su hija, que no solamente tomaba cerveza, sino que le ponía comprimidos de Rohypnol de la abuela dentro de las bebidas alcohólicas. Dado que vos sos psiquiatra, me gustaría saber. Justo. Vuelvo a decirte que yo, los comenté acá, que yo no me dedico a adicciones porque me siento fracasada frente a la medicina y al sistema que no alcanza a prevenir estas situaciones. Es decir, la combinación cerveza y Rohypnol. Terrible. ¿Por qué? Porque ambos son depresores del sistema nervioso y bueno, en una etapa como los adolescentes están en plena formación de sus vías nerviosas, las detendría la formación vamos a recordar que se completa el sistema nervioso, la última, migración neuronal es a los 14 años, algunos 15 años. Entonces, antes de esa edad se toma contacto con el alcohol y se inhiben ciertas vías nerviosas, se inhiben de desarrollarse, con lo cual el paciente quedará con un cierto retraso con sus pares, vamos a decir, ¿no? Sí.
Qué bueno todo lo que has dicho, Diana, como siempre. Tu consejo a toda la gente que nos está escuchando. Mi consejo es el siguiente: no crean que el alcohol es algo tan, vamos a decir, soportable, aceptable. El alcohol es la puerta de entrada a las otras adicciones. Esto es lo que tienen que tener en cuenta los padres, no los hijos. Y de ninguna manera apoyar el consumo en la propia casa, porque es ridículo. Hay que hacer vamos a decir, una cultura de la abstinencia o del consumo moderado. O sea, cuanto más tarde se tome contacto con el alcohol, mucho mejor para la salud toda. Bueno, ha sido la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica especialista en psiquiatría, matrícula nacional 52.339. Consultorio de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Psiquiatría integradora con abordaje terapéutico multidisciplinario. Teléfonos 2062-5719 y 15-365-12537. www.dianaemsi.tk